El Coliseo romano es uno de los monumentos más emblemáticos y reconocidos de la historia de la humanidad. Su historia se remonta casi 2000 años atrás, y aunque hoy se erige en ruinas, sigue siendo una poderosa representación del poder y la grandeza de la antigua Roma. Este anfiteatro, también conocido como el Anfiteatro Flavio, fue un testimonio vivo de la ingeniería romana, la cultura del espectáculo y la política del imperio. A lo largo de los siglos, ha inspirado a artistas, historiadores y turistas de todo el mundo. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Vespasiano, el fundador de la dinastía Flavia. El lugar escogido para su edificación era simbólico, se trataba de la antigua ubicación del lago artificial que pertenecía al opulento palacio de Nerón, la Domus Aurea. Al erigir el Coliseo sobre los terrenos del excéntrico y odiado emperador Nerón, Vespasiano no solo pretendía crear un espacio para el entretenimiento del pueblo, sino también borrar el legado de uno de los emperadores más controvertidos de la historia de Roma. El anfiteatro fue inaugurado en el año 80 después de Cristo por el hijo de Vespasiano, el emperador Tito, con unos juegos espectaculares que duraron 100 días. Durante estas celebraciones, se estima que se sacrificaron miles de animales y que hubo incontables combates de gladiadores, en los que hombres luchaban hasta la muerte para entretener a la multitud. El Coliseo podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, y las entradas eran gratuitas para los ciudadanos romanos, lo que subraya la importancia política del lugar. Los emperadores no solo ofrecían entretenimiento, sino que también ganaban el favor del pueblo mediante estas fastuosas exhibiciones. El diseño del Coliseo fue una auténtica maravilla arquitectónica. Construido en su mayor parte con piedra travertina y hormigón, el anfiteatro tenía una forma ovalada, con un eje mayor de aproximadamente 189 metros y un eje menor de 156 metros. La fachada estaba compuesta por 4 niveles, los 3 primeros tenían arcadas decoradas con columnas dóricas, jónicas y corintias, y el último nivel contaba con pilastras y pequeñas ventanas. Este diseño no solo era estéticamente impresionante, sino que también tenía una finalidad funcional. El Coliseo estaba equipado con un sistema avanzado de entradas y salidas, lo que permitía evacuar a decenas de miles de personas en pocos minutos, una característica esencial para evitar aglomeraciones y accidentes. Uno de los aspectos más fascinantes del Coliseo era su capacidad para transformar el escenario. El anfiteatro contaba con una elaborada red subterránea de túneles y salas, conocida como el hipogeo, que permitía a los organizadores del espectáculo preparar de manera eficiente las luchas entre gladiadores y las ejecuciones de prisioneros. Animales salvajes como leones, tigres, osos y elefantes eran transportados desde África y Asia para las luchas, y se mantenían en jaulas bajo el Coliseo hasta el momento de su liberación en la arena. Este subsuelo también tenía poleas y plataformas que permitían a los organizadores levantar escenografías y trampillas para crear efectos dramáticos, como la aparición repentina de bestias o gladiadores. El Coliseo no solo era un escenario para combates entre gladiadores, sino también para una amplia variedad de espectáculos. Entre ellos destacaban las Vinaschens, que eran cacerías de animales salvajes, y las Naumaquias, batallas navales simuladas que requerían inundar la arena. Estas últimas fueron especialmente complejas de organizar, ya que se necesitaba un sistema de canales que trajeran agua desde los acueductos cercanos para llenar el anfiteatro. Aunque las Naumaquias no fueron frecuentes, su puesta en escena era una demostración de la impresionante ingeniería hidráulica de los romanos. A medida que el Imperio Romano declinaba, también lo hacía el uso del Coliseo. Con el tiempo, los espectáculos se hicieron menos frecuentes, y el mantenimiento del anfiteatro se volvió más difícil. En el siglo V después de Cristo, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el Coliseo dejó de usarse para sus funciones originales. Fue dañado por una serie de terremotos y saqueos que destruyeron parte de su estructura. Muchas de las piedras del Coliseo fueron reutilizadas para construir iglesias, palacios e incluso fortificaciones durante la Edad Media. A pesar de estos daños, el Coliseo sobrevivió, en parte porque durante la Edad Media y el Renacimiento se le atribuyó un carácter simbólico y religioso. Se creía que el Coliseo era un lugar sagrado debido al martirio de los primeros cristianos, aunque no existen pruebas históricas que confirmen que se llevaban a cabo ejecuciones masivas de cristianos en el anfiteatro. No obstante, esta creencia ayudó a que el Coliseo no fuera completamente desmantelado. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV declaró al Coliseo como un lugar sagrado en honor a los mártires cristianos, y desde entonces se ha considerado un símbolo de fe y perseverancia. En los siglos XIX y XX, el Coliseo fue objeto de varios proyectos de restauración.
los arqueólogos y arquitectos se dieron cuenta de la importancia de preservar este monumento, no solo como testimonio del Imperio Romano, sino también como una joya de la humanidad. A lo largo de los años, se llevaron a cabo numerosas excavaciones que revelaron más sobre la vida en el Coliseo y su historia. Gracias a estos esfuerzos, hoy podemos explorar no solo la estructura del Coliseo, sino también su subsuelo, lo que nos ofrece una visión más completa de su funcionamiento. Hoy en día, el Coliseo es una de las atracciones turísticas más populares del mundo, con millones de visitantes cada año. A pesar de su estado ruinoso, sigue siendo una maravilla de la arquitectura antigua. Al caminar por sus pasillos, uno no puede evitar imaginar cómo debió haber sido asistir a uno de esos espectáculos épicos, con la multitud rugiendo y los gladiadores luchando por sus vidas en la arena. La estructura también ha sido utilizada como escenario para eventos modernos, como conciertos y representaciones artísticas, lo que demuestra que, aunque el Coliseo fue construido hace casi 2000 años, sigue siendo relevante en el presente. Además, el Coliseo está rodeado de curiosidades. Por ejemplo, se sabe que su diseño influyó en muchos estadios modernos, que adoptaron su forma ovalada y su sistema de gradas para maximizar la visibilidad del público. Otra curiosidad interesante es que el Coliseo ha sido un símbolo importante a lo largo de la historia del cine, apareciendo en películas emblemáticas como Gladiator, que reavivó el interés del público por la historia de Roma y sus gladiadores. En el contexto moderno, el Coliseo también ha sido iluminado en diferentes colores para apoyar causas sociales, como la lucha contra la pena de muerte, convirtiéndose en un símbolo global de justicia y derechos humanos. En resumen, el Coliseo romano no es solo una impresionante hazaña de ingeniería y arquitectura, sino también un símbolo poderoso de la historia, la cultura y el espíritu de Roma. Aunque fue construido para el entretenimiento violento, hoy se le reconoce como un monumento a la grandeza humana, con una historia llena de altibajos, desde su construcción en la cúspide del Imperio Romano hasta su estado actual como uno de los sitios históricos más visitados y venerados del mundo. El Coliseo romano es uno de los destinos más visitados y emblemáticos del mundo. Si planeas un viaje a Roma, sin duda, este monumento debería estar en tu lista. A lo largo de los siglos, ha acumulado una rica historia y muchas curiosidades que hacen que la visita sea aún más fascinante. En este recorrido por las curiosidades actuales del Coliseo, exploraremos detalles que van más allá de su impresionante estructura y su pasado como epicentro de los combates de gladiadores. Para empezar, una de las primeras cosas que debes saber es que el Coliseo, aunque en ruinas, sigue siendo una maravilla arquitectónica que atrae a más de 6 millones de turistas al año. A pesar de que se ha perdido casi un tercio de su estructura original debido a terremotos y saqueos, el lugar sigue impresionando por su magnitud y belleza. En la actualidad, el gobierno italiano invierte continuamente en restauraciones para mantener este símbolo de la antigüedad en buen estado. De hecho, se ha hecho un esfuerzo considerable para restaurar tanto el exterior como el hipogeo, que es la red de túneles subterráneos donde los gladiadores y los animales esperaban antes de entrar en la arena. Ahora bien, si planeas visitar el Coliseo, hay varios detalles logísticos importantes a tener en cuenta. Lo primero es que debido a la gran cantidad de turistas, es altamente recomendable que compres tus entradas con antelación, ya sea en línea o como parte de un paquete turístico que incluya visitas guiadas. De hecho, hay una opción muy interesante que te permite adquirir una entrada combinada para el Coliseo, el Foro Romano y el Palatino, lo cual es ideal si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en la antigua Roma. El Coliseo también ofrece varias modalidades de visita. Además del recorrido general, hay una visita nocturna que es muy popular y ofrece una experiencia completamente distinta. Imagínate caminar por las ruinas bajo la tenue luz de las lámparas, con menos turistas y una atmósfera más tranquila. Esta visita nocturna incluye acceso a áreas que no están abiertas durante el día, como el propio hipogeo, lo que te permitirá ver de cerca las salas donde los gladiadores se preparaban para el combate y los elaborados mecanismos que utilizaban para liberar animales en la arena. Si te interesa la historia, probablemente te alegrará saber que hay una exposición permanente dentro del Coliseo que cubre muchos aspectos de su historia. Desde su construcción durante el mandato de Vespasiano hasta su uso como lugar para ejecuciones públicas, pasando por su eventual abandono y la restauración moderna. La exposición incluye objetos antiguos, como fragmentos de mármol y herramientas utilizadas en la construcción, así como paneles informativos que te sumergen en la vida en la Roma antigua. Este tipo de detalles te da una comprensión más profunda del lugar y añade mucho valor a tu visita. Otra curiosidad interesante es el sistema de entradas y el aforo del Coliseo. Durante la época romana,
el anfiteatro podía albergar entre 50,000 y 80,000 espectadores, que eran distribuidos según su clase social. Los senadores y patricios tenían los mejores asientos en las primeras filas, mientras que los plebeyos se sentaban en las gradas superiores. Pero lo más impresionante es que el sistema de entradas estaba tan bien organizado que los miles de espectadores podían evacuar el Coliseo en menos de 10 minutos, un logro increíble para una estructura tan grande y antigua. Hoy en día, el Coliseo puede albergar a unos cuantos miles de personas a la vez, pero sigue siendo una obra maestra en cuanto a la gestión de multitudes. En cuanto a la visita actual, uno de los aspectos más sorprendentes es la experiencia en el propio hipogeo. Durante siglos, esta área estuvo completamente cerrada al público, pero después de un largo proceso de excavación y restauración, ahora se puede recorrer. Caminando por estos túneles subterráneos, puedes imaginar cómo era la vida detrás de escena para los gladiadores y los animales. Aquí también puedes ver las trampillas y los sistemas de poleas que se usaban para subir y bajar a los combatientes y las bestias desde el subsuelo hasta la arena. Ver este nivel de detalle te conecta aún más con la antigua Roma y te permite comprender mejor la complejidad de los espectáculos que se llevaban a cabo aquí. Otra curiosidad que no mucha gente conoce es que el Coliseo tenía una estructura retráctil, una especie de toldo gigante llamado velarium, que se extendía sobre la arena para proteger a los espectadores del sol y la lluvia. Este sistema era operado por marineros de la flota romana, quienes manipulaban las cuerdas y poleas necesarias para mover las grandes lonas. Aunque este velarium ya no existe, aún puedes ver las anclas de las cuerdas en la parte superior del Coliseo. Si eres un amante de la fotografía, te gustará saber que las mejores vistas del Coliseo no están necesariamente dentro de la estructura. Desde el cercano Monte Palatino o el Foro Romano, puedes capturar impresionantes imágenes panorámicas del Coliseo en su entorno histórico. Además, si visitas el Coliseo al amanecer o al atardecer, el juego de luces sobre las piedras milenarias crea una atmósfera mágica, perfecta para fotos inolvidables. A lo largo de los años, el Coliseo ha sido objeto de numerosos estudios arqueológicos, y uno de los hallazgos más interesantes es la cantidad de grafitis antiguos que se han descubierto en sus paredes. Estos grafitis eran hechos tanto por los espectadores como por los gladiadores, y representan desde simples nombres hasta elaboradas escenas de combate. Algunos de estos grabados están en excelente estado de conservación y se pueden ver durante la visita. En los últimos años, el Coliseo también ha adquirido una dimensión social y política, ya que se ilumina en diferentes colores para conmemorar causas importantes. Por ejemplo, se ha iluminado en rojo para protestar contra la pena de muerte en el mundo, o en verde para apoyar iniciativas medioambientales. Esta práctica ha convertido al Coliseo en un símbolo moderno de conciencia global, a pesar de ser un monumento que data de la antigüedad. Otra curiosidad interesante es que, a pesar de ser uno de los lugares más visitados del mundo, el Coliseo sigue siendo objeto de descubrimientos arqueológicos. En 2021, durante una excavación en el área circundante, se descubrieron restos de una estructura que podría haber sido parte de un lujoso comedor subterráneo usado por los emperadores y dignatarios para observar los juegos. Esto demuestra que el Coliseo aún tiene secretos por revelar, y que la arqueología sigue desempeñando un papel clave en la comprensión de su historia. Una última recomendación si estás pensando en visitar el Coliseo es considerar la visita con guías especializados. Aunque puedes explorar el lugar por tu cuenta, los guías locales suelen ofrecer información mucho más detallada y fascinante. Además, algunos tours incluyen acceso a áreas exclusivas, como la tercera y cuarta planta del Coliseo, desde donde se tienen vistas espectaculares no solo del anfiteatro, sino también de la ciudad de Roma y sus alrededores. En resumen, el Coliseo romano no solo es un símbolo del poder de la antigua Roma, sino que sigue siendo un lugar lleno de vida, historia y curiosidades para los viajeros modernos. Ya sea que lo visites de día o de noche, por dentro o por fuera, este monumento te dejará con una profunda sensación de asombro y respeto por la ingeniería romana y la historia que alberga. Cada piedra del Coliseo cuenta una historia, y al recorrer sus pasillos y túneles, te estarás sumergiendo en casi 2000 años de historia humana. Gracias por ver el vídeo, no te olvides de suscribirte a mi canal, de darle like al vídeo y de compartirlo.